Hola, ¿cómo estás? Este es el día 21 de 365 días dentro de la Biblia. Hemos finalizado el libro de Génesis, aún seguimos dentro del libro de Mateo, en el caso del Nuevo Testamento, o mejor dicho, el Nuevo Pacto. Y comenzamos el día de hoy con el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Éxodo. Me gustaría que puedas dejar tus comentarios de cómo viene siendo tu experiencia hasta hoy leyendo la Biblia junto a nosotros, o si lo estás haciendo de algún otro modo, también contanos al respecto. Quiero agradecer a todas las personas que hacen posible que este canal esté siendo alumbrado, digamos, y también contarte que se vienen cositas interesantes, contenido extra y algunas otras cosas más. Por lo cual te animo a que puedas darle me gusta al podcast de hoy y suscribirte. Ahora sí, comenzamos con nuestra lectura del día. Éxodo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: «Miren el pueblo de los hijos de Israel, es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y peleen contra nosotros y se vaya del país». Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios, pues, obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Puá, y les dijo: «Cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz, y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá». Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: «¿Por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños?». Las parteras respondieron a Faraón: «Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas». Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: «Todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida». Éxodo 2. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo: «Este es uno de los niños de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: «¿Quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño?». «Sí, ve», respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario». La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció,
ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. En aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le respondió el culpable: ¿estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y les echaron de allí, pero Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, éste les preguntó: ¿por qué han vuelto tan pronto hoy? Un egipcio nos ha librado de mano de los pastores, respondieron ellas, y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y Reuel dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué han dejado al hombre? Invítenlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre y éste le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra extranjera. Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Éxodo 3. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una buena tierra y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar los israelitas de Egipto? Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: y así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes.
Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí, de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo: ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto, y he dicho: los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Ellos escucharán tu voz. Entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejará ir. Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Muy bien, hasta acá la lectura del libro de Éxodo, capítulo 3. Retomando un poco la lectura del capítulo 13 del libro de Mateo, recordemos que Jesús estaba enseñando a una gran multitud a través de parábolas, y también narra el viaje de Jesús a Nazaret, donde fue rechazado por la gente de su ciudad y no pudo hacer muchos milagros. Entonces, desde ahí vamos a retomar el capítulo 14 del libro de Mateo. Por aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: este es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos, y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Porque antes Herodes había prendido a Juan y lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran, y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Al oír esto, Jesús se fue de allí en una barca, solo, a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer se acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan, denles ustedes de comer. Entonces ellos dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Traigan acá los panes y los peces, les dijo. Y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hasta acá la lectura del día de hoy, del capítulo 14 de Mateo, versículo 1 al 21. Bueno, sin duda, esta porción de la lectura es un tanto difícil de procesar, quizás, pero me sorprende mucho cómo los romanos se tomaban muy en serio
su palabra y de verdad cumplían con cuestiones sumamente absurdas, pero que de todos modos aceleraban los procesos en esos días de Jesús. Quizá hoy no lo entendemos, pero todo lo que aparece en la Biblia, todo lo que sucede por una razón y nos bendice. Por otro lado, una de las cosas que noto en la narrativa es cómo Jesús se entristece y se aparta para estar solo. Creo que esto es una enseñanza muy poderosa para nuestras vidas. Si bien es un suceso muy traumático que asesinen a tu primo de esa manera y que además se burlen de él poniendo su cabeza en una bandeja de plata, a lo mejor hoy no vivimos este tipo de traumas acá en Occidente, mucho menos acá en Argentina, o bueno, por lo menos de mi conocimiento. Y entre paréntesis, creo que necesitamos conocer mucho más de lo que sucede con nuestros hermanos cristianos en Oriente, en Medio Oriente, y cómo son perseguidos por causa del Evangelio. Pero acá necesitamos desarrollar un poco nuestro carácter y aprender a profundizar en conocimiento e intimidad con Dios, estando solos con Él y volcando nuestras dolencias y ansiedades en Él. Creo que esto es lo que Jesús está haciendo. Y no solo eso, sino que al volver observa a los necesitados y enfermos y por consiguiente los sana. A veces pasamos situaciones conflictivas y quizás muy difíciles, aunque no tengan punto de comparación con esto, y comenzamos a flaquear en nuestro carácter y nos quebramos emocionalmente y hasta nos enojamos contra Dios, cuestionamos lo que vivimos y nos separamos de Él. Pero Jesús acá está haciendo exactamente lo contrario. Ante semejante dolor y tristeza, Él vuelve a estar en intimidad con Dios, o por lo menos eso nos deja inferir la Escritura, y luego se pone en acción con amor y misericordia por aquellos que necesitaban. Oro para que, ante días de dificultad, nuestra identidad se vea fortalecida en Cristo y salgamos a ver la necesidad de otros para que Cristo obre con sus milagros por medio de nuestras vidas. Bendigo tu día y nos encontramos mañana en un nuevo tiempo de lectura.